Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien, si me escucháis, si me podéis ver. Muy bien. Bueno, como decía Luis, mi nombre es Laura, me llamo Laura Colomer, soy la delegada de TPVs y e-commerce en la regional de Valencia. Esto se centra en lo que es Valencia ciudad y periferia. Mi labor consiste en dar apoyo a las oficinas de mi ámbito para asesorar a los clientes, tanto en TPVs físicos como TPVs virtuales, para apps y también para cobros de TPVs de formas no presencial. Banco Sabadell, fiel a su apoyo a lo que es el entorno empresarial, tanto pequeñas empresas como grandes empresas, ha posicionado un especialista, como es mi caso, un delegado, en todas las regionales de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, tenemos mi función en todos los ámbitos, desde Castellón, Valencia Norte, Valencia Sur, Les Marines, Alcoy, Alicante, Elche, en toda la comunidad. Así pues yo y mis compañeros estamos aquí para daros apoyo en todo lo que es asesoramiento de TPVs. Y mi labor hoy en la webinar es intentar daros a conocer o explicaros un poquito mejor unas herramientas que pone Banco Sabadell a disposición de los autónomos y de los comercios, pues para mejorar la actividad y sobre todo para mejorar las ventas. El comportamiento del consumidor ha cambiado y está cambiando constantemente, pero es que esos hábitos de compras y de consumos han evolucionado de forma muy rápida, sobre todo en este último año 2020, año pandémico. Entonces, 3 ítems solamente que estaréis de acuerdo conmigo en que son así. Se ha disminuido de forma brutal el uso del efectivo en pro de pagos como tarjetas de débito, de crédito, Bizum y otros tipos de pago. En segundo lugar, las visitas, el número de las visitas de los consumidores a las tiendas físicas ha disminuido de forma importante. Y en tercer lugar, destacar que se ha incrementado de forma exponencial las compras en forma de venta a distancia, bien sean las compras telefónicas, a través de páginas web u otros, ¿vale? Entonces, el comercio, hoy en día, pues no tenemos más narices que poder ajustarlo un poco a estas nuevas necesidades y comportamientos del consumidor. Por lo tanto, es necesario ponernos en marcha, adaptarnos, porque estos cambios de hábitos han llegado, pero han llegado para quedarse. Entonces, si queréis, ya sin más preámbulos, vamos a entrar al detalle de la materia. Muy bien. Creo que ya debéis de poder ver la presentación. Perfecto, Laura. Muy bien. Bueno, solamente recordaros que si tenéis algunas preguntas podéis utilizar el chat, se funcionará de forma privada y luego al final de la presentación pues vemos en común todas estas dudas, ¿de acuerdo? Como decía Rafa, sobre todo vamos a centrarnos en el primer punto, el Smartphone Ansel, ¿vale? Porque es un nuevo sistema de cobro que quiero que todos conozcáis y que sepáis que está a disposición vuestra por parte del Banco Sabadell. Luego veremos 4 herramientas más, pero ya será de forma más breve. Vamos a ello. El Smartphone Ansel, como comentábamos, el Smartphone Ansel es un sistema de cobro, es un TPV para cobro no presencial. Es decir, que podemos cobrar a nuestros clientes sin tenerlos físicamente delante con nosotros. Entonces, la ventaja se simplifica, pues se podemos vender a cualquier cliente del mundo de forma ágil y de forma sencilla, ¿vale? Y no es necesario que tengamos una página web desarrollada o tengamos un comercio electrónico. Y sobre todo para mí lo más importante es que las compras van a ser seguras tanto para el comercio como para el cliente. Como comentábamos antes sobre los hábitos de consumo que van cambiando, pues es necesario poder ofrecer este sistema de ventas a distancia. Con esto también conseguiremos incrementar las ventas, pues no venderemos solamente desde la tienda, sino también desde otros sistemas de forma no presencial, como son redes sociales y demás. Conseguimos mayor visibilidad, pues ya no solamente nos ven a través del escaparate que tenemos en la calle, sino a través de redes sociales y de otras plataformas. Esto podemos conseguirlo sin incurrir en unos costes adicionales importantes.
¿vale? Con lo cual, todo lo que sea sumar y sea menos restar nos interesará. Hasta ahora muchos comercios, muchos autónomos no han entrado en el ámbito de los e-commerce porque supone tener que desarrollar una web propia, lo cual pues nos hace incurrir en costes de tiempo, de dinero, contratar a un especialista, a un informático. Además, aunque tengamos una web propia, también tenemos que saber gestionarla, saber posicionarlas en redes sociales, que sea visible, que nos conozcan, que consigamos tener seguidores, si no tampoco funciona tener una web propia, no nos sirve de mucho. ¿Y qué pasa? Pues que en el entorno de estos medios digitales pues nos encontramos a monstruos como Amazon y como AliExpress que suponen una competencia feroz y que muchas veces pensamos que no podemos compartir cuotas de mercado ni luchar o competir con ellos. Pues bueno, para eso ha llegado el Smartphone and Sell. Podemos vender de forma a distancia, de forma segura y de forma sencilla, ¿vale? Sin tener que desarrollar una web. ¿En qué consiste el Smartphone and Sell? El Smartphone and Sell es un TPV de venta no presencial en la que el comercio genera un link de cobro que se lo envía a su cliente. Ese link de cobro se lo puede enviar por SMS, por mail, por diferentes sistemas. El cliente cuando recibe ese link, ese enlace, lo abre, ve el importe y simplemente tiene que poner sus datos para pagar. Puede pagar con tarjeta o puede pagar con Bizum. ¿Vale? Otra funcionalidad que tiene el Smartphone and Sell es generar un código QR. Estos códigos QR, sobre todo ahora, se han hecho famosos cuando vamos a los restaurantes y a los bares, donde con nuestro teléfono móvil leemos el QR y así no es necesario que nos pasen la carta en forma de papel, ¿vale? Esto ha tenido mucho crecimiento a raíz del COVID para que no haya contacto físico. Bueno, pues estos QRs se pueden imprimir y se pueden poner en los escaparates de la tienda, en marquesinas, en la calle o, por ejemplo, en flyers, en publicidades físicas, en publicaciones que puedan hacer revistas del barrio o revistas especializadas también. Tanto el QR como estos links o estos enlaces se les manda a los clientes o los clientes los escanean y se pueden transmitir por SMS, mail, redes sociales, WhatsApp, cualquier mensajería instantánea que conozcáis. Vamos a ver ejemplos, casos prácticos. Pues, por ejemplo, hemos utilizado mucho el Smartphone and Sell en esta época pandémica para restaurantes y bares que preparaban la comida y no podían ofrecer sus servicios de hostelería en el local. ¿Vale? Pues el cliente les llamaba por teléfono, les hacía la comanda, les hacía el pedido y ellos directamente lo primero que hacían era generar el link de cobro para que enviarlo al cliente y que el cliente les pudiera pagar. Una vez veían que el cliente había pagado, pues ya se ponían a preparar la comida, a preparar la comanda. Y o bien de dos, o se lo enviaban a domicilio porque tenían un repartidor que hacía los envíos en la zona próxima, o bien lo preparaban para takeaway. Y el cliente, como ya había pagado, cuando llegaba al restaurante no tenía que hacer colas, no tenía que esperar a pagar, simplemente cogía el pedido y se iba. O, por ejemplo, también lo hemos utilizado para servicios a domicilios. Imaginaros una tienda de muebles, pues los clientes visitan varias tiendas de muebles, miran catálogos y al final en su casa deciden cuál es el que quieren comprar. Pues si esa decisión la toman en su casa, simplemente con una llamada telefónica a la tienda, oye, me ha gustado esa mesa con ese servicio de sillas en este modelo y en este color. Pueden hacer la petición directamente. La tienda les envía el link de cobro, el cliente paga y entonces pues ya puede mandar al montador y que les preparen, les monten el mueble en casa y ya está. No hacemos que el cliente venga exclusivamente a la tienda para hacer el pago, ¿vale? Esto puede demorar y retrasar, incluso llegar a que pierda esa decisión de compra, ¿vale? Hay que facilitar, hay que hacerlo fácil siempre al cliente. Un tip, ¿vale? En estos momentos de COVID, pues bueno, todo este sistema de cobro no presencial, pues obviamente es un medio de pago sin contacto, con lo cual hay menos riesgo de contagio por el tema de que no hay contacto ni presencia física. Pero es que además todo lo que sea evitarnos el trabajo con el efectivo, ¿vale? Con el dinero, con el cash, siempre es beneficioso porque
El efectivo nos puede llevar a coger un billete falso, equivocarnos en el cambio. Hay contacto físico también que en momentos pandémicos pues son un poco más peligrosos. Y luego tenemos un problema adicional, que es que el efectivo hay que llevarlo a la entidad bancaria, hay que ingresarlo en el cajero o en caja con los nuevos horarios, restricciones y demás. Con lo cual, todo lo que sea evitar efectivo pues nos va a agilizar y nos van a ahorrar costes de dinero y de tiempo para el comercio. Un poquito resumen lo que veíamos. Se puede vender a través de redes sociales, se puede cobrar los pedidos a través de mensajería instantánea, como os digo, WhatsApp, Telegram, cualquiera que se os ocurra. Se pueden gestionar las ventas por teléfono y por mail. Se pueden enviar presupuestos con la opción de pago. Una cosa que me gustaba mucho, asesorías y despachos, bufetes de abogados utilizaban. Mandaban un correo electrónico a su cliente donde adjuntaban la factura, hacían una breve explicación del servicio y abajo, pero en el mismo correo electrónico, pegaban el link de cobro, con lo cual en una misma comunicación el cliente puede ver la factura, puede hacer el cobro y puede ver el servicio completo, solamente con un contacto. Eso nos evita errores y nos ahorra mucho tiempo a todos. Luego también el tema de escanear y pagar así de fácil que indica aquí era el tema del QR, ¿vale? Ya os hemos comentado que se puede hacer en cartelerías, en revistas, en folletos. Luego también tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, tengo un cliente que es una carnicería y en la época así más dura, al principio de la pandemia, como tenían mucho miedo por el tema del contacto, lo que hicieron es generar un QR y lo imprimieron y lo plastificaron y lo pusieron en el mostrador de la tienda. Pues los clientes hacían la petición de la carnicería, la ternera, la hamburguesa y tal, y cuando terminaban les decían, vale, le sube la cuenta 20,25. Lo que hacía el cliente era sacar su teléfono móvil, escaneaba el QR y eso le iba directamente al link de cobro. Hacían un link de cobro sin poner un importe exacto. El cliente decía, ¿cuánto me has dicho que son? 24,25. Ponían el importe y ya podían pagar con la tarjeta o con Bizum, ¿vale? El tema de que os he comentado de que es una forma de pago segura, tanto para el comercio como para el cliente, se basa en que el cliente, una vez acepta el link de cobro, poniendo sus datos de tarjeta o de Bizum, tiene que autentificar la operación con su banco, ¿vale? Esto es lo que hace que la compra sea segura y se evitan fraudes por parte del comercio o por parte del cliente. Nada, esto es un poquito un resumen de lo que comentamos. Venden en redes sociales, puedes poner los links de cobros en Instagram, en Facebook. Por ejemplo, una cliente puedes tener unas fotos de tus productos en Facebook, en tu muro. Puedes poner algunos vídeos de demos también. Y lo que puedes hacer es que si al cliente le gustan tus productos, se puede poner en contacto contigo por teléfono o por email, te hacen la petición por teléfono, o directamente podéis poner un link de cobro de un producto que le queráis dar una salida. Por ejemplo, pues un producto que tengáis en stock y queráis quitároslo de encima o que queráis hacer una oferta, una promoción de precios especial. Se puede generar un link de cobro. En este caso sería un link de cobro múltiple y le pondríais de tope el stock que tenéis. Por ejemplo, si tenéis 10 sombreros para vender, pues haríais un link múltiple con un tope de 10. Hasta 10 compras se pueden realizar. En el momento que un 11º cliente quisiera comprar, le saldría un mensaje de, oh, lo sentimos, se ha agotado el producto. Enviar presupuestos con opción de pago, pues también lo hemos comentado, el ejemplo que os he dicho de las asesorías. Cobrar tus pedidos por aplicaciones de mensajería móvil, pues estos links de cobro se pueden mandar por WhatsApp, por ejemplo. O crear ofertas especiales para tus contactos. Imaginaros que un comercio tiene una base de datos porque sus clientes les ha facilitado el número de teléfono con su WhatsApp o el correo electrónico. Pues yo puedo generar una oferta, por ejemplo, un producto que tengo en stock y le quiero dar salida o una promoción especial. No sé, pensemos en cajas de regalos para Navidad, algún detallito especial para el Día de los Enamorados, todo ese tipo de cosas. Podemos generar un mailing poniendo la oferta con el link de cobro y podemos mandarlos con copia oculta a todos los correos electrónicos de nuestros clientes o enviarlos en grupos de WhatsApp también. ¿Cómo funciona? Seguro que queréis verlo. Pues mira, os voy a poner unos pantallazos un poco de cómo se accede y cómo se utiliza y cómo se genera un link de cobro a través del smartphone al ser.
¿vale? El Smartphone and Sell no es una app, no es una aplicación que hay que descargar en el móvil, no es un programa informático ni ningún software que haya que comprar. Es simplemente una página de internet, una URL que yo os daría y podríais acceder a ella con un usuario y una contraseña. El usuario, bueno, esta dirección, esta URL, yo lo que os aconsejo es que la grabéis en barra de favoritos en vuestro navegador, ¿vale? Podéis utilizar esta funcionalidad desde el ordenador, desde la tablet, desde un teléfono móvil, ¿vale? Desde el dispositivo del que dispongáis. No es necesario que sea un PC de mesa. Para acceder tendríais que poner el usuario, que normalmente es el correo electrónico, la contraseña, que a priori la primera contraseña que os lanzamos es una contraseña muy fea con nombres, números, símbolos y demás. Luego la podemos cambiar. Y con eso accederíamos directamente a lo que es el Smartphone and Sell. En primer paso, lo que hace es mandar un SMS con un código de 4 cifras a vuestro móvil, al móvil que hemos asignado para este Smartphone and Sell, ¿vale? Es un doble factor de seguridad. Es para evitar fraudes también. Tendríamos que ver el SMS y estos 4 numeritos tenemos que meterlos antes de que pase un minuto. Y con eso ya empezamos a trabajar. Se abriría una pantalla como esta, a la izquierda en vertical está el menú, ¿vale? Todo lo que es el módulo de administración del smartphone. No sé si veis el ratón, pero mirad, por ejemplo, aquí tendríamos el menú de mi cuenta, si le damos aquí se abre este desplegable, luego tendríamos mis productos, historial de operaciones y soporte. El primer día que entréis, pues yo lo primero que os diría es que entréis aquí en mi cuenta a modificar mis datos. Y aquí lo que podemos hacer es cambiar la contraseña y poner una contraseña que podamos recordar y que sea más fácil de poner. Luego aquí este apartado de recibir información también es muy importante. Hay que decir que sí, hay que comprobar el correo electrónico, porque cuando los links de cobro que hayamos enviado a los clientes sean pagados, sean rechazados, estén caducados, nos llegará un mensaje, perdón, nos llegará un correo electrónico avisándonos de que esos links de cobros han sufrido alguna modificación, con lo cual nos permite estar informados y alerta de todo lo que ocurre por estos envíos de cobro. Vale, si entrásemos aquí en el segundo menú, abrimos el desplegable, en mis productos tenemos aquí Smartphone and Sell. Pues pinchamos ahí y empezamos a generar cobro de ventas. ¿Qué tenemos en primer lugar? Comercio de prueba. Aquí se abrirá desplegable solamente en aquellas tiendas, en aquellos comercios que tengan diferentes Smartphone and Sell. Esto, por ejemplo, nos puede surgir el caso de una empresa que tenga varias delegaciones en España y que cada delegación tenga su Smartphone and Sell independiente para que no se mezclen los links de cobros entre tiendas. Si solamente hay una tienda, pues un comercio, sencillísimo. ¿Cómo quieres compartirlo? Esto es importante. Primero tenemos que saber cómo vamos a comunicarnos con el cliente. Si vamos a compartir el enlace de pago, esto lo que significa es que al final te generará el link de cobro. Nosotros con el ratón podemos seleccionarlo, copiarlo y pegarlo donde queramos. En el cuerpo de un mail, en la versión web del WhatsApp. Sabéis que el WhatsApp también se puede utilizar con el ordenador. Pues en este caso abriríamos la pestañita del WhatsApp al lado y copiaríamos el enlace y lo pegaríamos en el WhatsApp. Otra opción de envío es por mail, que aquí el sistema nos va a pedir el correo electrónico del cliente, obviamente. Por SMS necesitaríamos saber el móvil del cliente o generar el código QR, que es la otra opción que hemos dicho. Cuando lanzamos un link de cobro, tenemos que dar información de si va a ser un pago único o múltiples pagos. Pago único es cuando mandamos un link de cobro de una venta en concreto a un cliente en concreto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el que compra el mueble, pues sabemos que a ese señor hay que enviarle un link de cobro de 625 por ese material que ha pedido. Múltiples pagos lo elegiríamos cuando poníamos los ejemplos de unas promociones que tenemos en stock. Por ejemplo, ahí utilizaríamos múltiples pagos. Por ejemplo, teníamos un restaurante que no era de Valencia, que por la noche sí que tenía bastante movimiento, pero por la mañana no. Entonces, para ocupar las mesas al mediodía, lo que hizo fue crear un evento, un brunch especial, con un menú cerrado, con un menú completo. Entonces, hizo un link de cobro que lo puso a través de QRs en flyers y lo repartió. Y ahí lo que se hacía era poner el menú, porque era un importe cerrado.
y en el número de múltiples pagos puso el aforo del local, en este caso eran para 50 personas, pues se generan hasta 50 múltiples pagos. Número de pedido. Número de pedido es un número que se genera automáticamente, ¿vale? Yo ahí no tocaría nada. Donde pueda dar problemas es si hay un número de pedido repetido, con lo cual yo dejaría que se generara automáticamente. En descripción de pedido, por ejemplo, sí que es muy importante que aquí se ponga una referencia para la cual vosotros sepáis inmediatamente ese link de cobro para qué cliente ha sido y de qué producto ha sido. Pensad que cuando se hace una compra con tarjeta no nos reportan información del nombre del cliente ni de qué producto es, con lo cual esa referencia es muy importante para que podáis identificar ese link de cobro. El importe puede ser un importe fijo o puede ser un importe variable. El importe fijo lo determina el comercio, el importe variable se quedaría libre y sería el cliente que tendría que poner el importe. Por ejemplo, el ejemplo este que decíamos de la carnicería, que escaneaban un QR, pero el comercio había generado ese link sin importe fijo. Ponían un importe variable que era el cliente, al final, cuando sabía el importe total de la factura, el que lo rellenaba. ¿Vale? Y aquí simplemente podemos marcar un rango. Tipo de pago, este desplegable, si lo abrimos, tendríamos autorización o preautorización. La autorización es un cargo en firme, las preautorizaciones servirían en caso de reservas o fianzas. La preautorización lo que hace es hacer una retención en la tarjeta del cliente del importe determinado durante 7 días. Si este importe queremos cobrarlo, el comercio tiene que entrar y validar, tiene que confirmar esa preautorización. Y si no, a los 7 días se caduca y ni el cliente ni el comercio ve ningún movimiento contable en su cuenta. Idiomas, pues tenemos varios idiomas para lanzar los mensajes. Y el tema de la fecha de caducidad a mí es un ítem que para mí es muy importante porque a mí me gusta siempre poner una fecha de caducidad que coincida con el compromiso de pago que habéis acordado con el cliente. Si vence y el cliente no ha pagado, el comercio recibe este mail diciendo que ha caducado. Ese link ya no se puede volver a utilizar. Si se acuerda de nuevo con el cliente pagar, pues se enviaría otro, pero así el comercio puede gestionar con el cliente, oye, no me has pagado, has tenido el problema o directamente no genera la petición del producto. Esta opción, datos del cliente, no tengo los datos, los introducirá el cliente. Esto debemos de activarlo, debemos de ticarlo cuando hagamos un envío múltiple, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos un QR con un número X de stock, no sabemos qué el cliente nos está pagando. En esos casos, marcar aquí no tengo los datos del cliente y podéis elegir que el cliente os ponga nombre y el email y el teléfono, y también han habilitado ahora el tema del domicilio, ¿vale? Antes de que el cliente pague, tendrá que rellenar obligatoriamente los datos que habéis seleccionado aquí, si no, no le dejará seguir con la compra. Y nada, ya está. Al final al cliente, cuando le llega el link por SMS, por mail, y pincha y lo abre, le sale una página muy parecida a esta, donde previamente le saldrá el importe y el concepto del cargo, y luego el cliente puede pagar con tarjeta introduciendo su número de tarjeta, su caducidad y su CVC, o si no quiere pagar con tarjeta, puede pagar con Bizum, ¿vale? Y aquí estamos hablando de un Bizum profesional. No es un Bizum particular, no es el Bizum que hacemos cuando comemos con nuestros amigos. El Bizum profesional consiste en que el cliente tiene que poner su clave Bizum, es una clave de 4 cifras, es siempre la misma, es similar como si fuera el PIN de la tarjeta, ¿vale? Si vosotros no sabéis cuál es vuestra clave Bizum, os invito que ahora después, cuando tengáis un rato, entréis en la aplicación de vuestro banco y en la configuración de Bizum, buscar en configuración o en perfil, buscar la clave Bizum y así podréis saber cuál es vuestra clave y cambiarla. Por si queréis poner, por ejemplo, que yo soy muy despistada, el mismo PIN que vuestra tarjeta, lo podéis cambiar. Y ya está, así está todo. Por ejemplo, también tenéis otras funcionalidades como devoluciones. Si volvemos para atrás, perdonad, aquí en esta opción teníamos el historial de operaciones. Aquí salen en línea todos los links de cobro enviados y que han sido pagados, rechazados o caducados. A través de ahí, un link pagado, podéis entrar y hacer una devolución parcial o total del producto, ¿vale? Como el TPV físico presencial de las tiendas. Pues eso es el Smartphone Answer. Otra cosa que os quería comentar, el Kelvin Retail.
El Kevin Retail es un servicio de Big Data. Es una herramienta muy potente que gestiona la información de los clientes del comercio y lo compara con los clientes de los comercios de la competencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo que se hace es ver las compras que han realizado en los comercios del entorno que tienen el mismo sector actividad que el nuestro, ¿vale? Pues si son restaurantes, restaurantes, si son farmacias, farmacias, ¿de acuerdo? Y entonces así podemos compararlo. Esta herramienta de Big Data es un servicio que se ofrece de forma gratuita a todos los clientes de Banco Sabadell que tienen TPVs con nosotros, bien sean físicos, bien sean virtuales o de otro tipo no presencial. ¿Cosas que nos cuentan? Pues nos dan indicadores de las ventas que hemos hecho, las ventas por hora, las ventas por día, los importes del ticket medio, mi cuota de mercado, cómo está relacionado con el sector competidor, si ha crecido mi cuota de mercado, si se ha reducido. Esto nos da pistas de si lo estoy haciendo mejor o lo estoy haciendo peor que mis competidores. El género, si es hombre o mujer el que compra. Y aquí hay uno que me gusta mucho, que es el perfil digital. El perfil digital nos dice si este cliente ha comprado como mínimo una vez al mes de una forma no presencial, ¿vale? A través de canales como teléfono o web. Si el cliente tiene perfil digital, a mí me está dando unas pistas de que este tipo de clientes ya está acostumbrado a utilizar pagos a distancia, pagos a remotos. Entonces, pues ahí ya me puedo plantear si incido más en el tema de la venta no presencial, un e-commerce, ¿vale? Nos das pistas. Otras cosas que también nos enseña son las compras que se han hecho antes y después de estar en nuestro comercio. Esto nos puede servir, por ejemplo, para ver dónde va a comprar antes o después y podemos pensar en que ese tipo de productos que busca el cliente los podamos incorporar a nuestro catálogo de servicios y de productos, ¿vale? Si es posible. Voy a enseñároslo brevemente. Vamos a ver si se abre esto bien. Mirad. Este es el Kevin Retail. Vamos a ver un ejemplo para un TPV físico, ¿vale? Una tienda de comercio. Aquí estarían, esto es un ejemplo, ¿eh? Por supuesto, los datos de los clientes y los datos de los competidores por tema de protección de datos no se pueden saber. Pues vemos aquí, pues la compra media del cliente son de 69 euros. Las ventas durante la semana pasada ascendieron a 13.800 euros. Podemos ver cosas como que el viernes es el día que más se vendió, el sábado es el día que menos se vendió. Es que es muy curioso. La mayoría de las compras fueron a mujeres, los rangos de edad, por ejemplo. Si yo sé que la mayoría de mis ventas son para clientes entre 35 y 44 años, puedo pensar en poner promociones y productos focalizados a este sector, que es el que más me impulsa, o al contrario, puedo buscar promociones y productos o unas comunicaciones más destinadas, por ejemplo, a clientes entre 45 y 54 años, porque pienso que es un sector que tiene mayor poder adquisitivo y quiero explotar más ese segmento. Pues bueno, son ideas que me pueden dar. Hacen informes también. Ventas por hora. Pues bueno, en ventas por hora, si me meto en el sector presencial, pues puedo ver dónde se focalizan las horas. Entonces puedo decir, pues mira, en las horas del mediodía voy a cerrar la tienda porque las ventas son prácticamente nulas. O puedo abrir un poquito antes y cerrar un poquito antes si pienso que me puede beneficiar. Mira, os voy a enseñar un informe ejemplo. ¿Vale? Esto es un poquito lo que nos puede ir aportando todos estos datos de Big Data que en las estadísticas las recogen y nos las presentan y las tenemos a disposición. Muy bien. Vamos a seguir. Os voy a contar otra cosa. Flexipago. Vamos a hablar del Flexipago. El Flexipago es un sistema de financiación que ponemos a disposición de los clientes de Sabadell que tienen TPVs con nosotros. Es una financiación que podéis ofrecer a vuestros clientes. Para vuestros clientes es gratuita, ¿vale? Pero solamente podéis ofrecerlo a clientes de Banco Sabadell.
¿Por qué? Porque son los clientes que nosotros conocemos, ¿vale? Y es una forma de ofrecer financiación de forma instantánea, de forma rápida, sin papeleo, sin tener que rellenar formularios y sin tener que esperar a que la financiera nos confirme o no nos confirme la financiación, ¿vale? Tiene un coste reducido para el comercio, ahora vemos lo cuantificamos. Se pueden flexibilizar los plazos pues desde 3 meses hasta 24 meses. Es muy fácil de utilizar porque simplemente se meten unos datos en el TPV en el mismo momento que se hace la venta. Como os comentaba, es inmediato, no tenemos que esperar a confirmar nada de la financiera. Con esto podemos conseguir que el ticket medio de venta crezca, es decir, que nuestros clientes nos compren productos más caros y bueno, pues esto le da ahí un push, un potencial muy importante en épocas como Black Friday o Navidades. Ya os digo que el fraccionamiento se hace directo y se hace a través del terminal. Solamente servirán para clientes de Banco Sabadell. Se fraccionan o se pueden fraccionar las ventas a partir de 90 euros. Los plazos disponibles para este aplazamiento son 3 meses, 6 meses, 12 meses, año y medio o 24 meses. No tiene costes ni comisiones para el cliente y sirve tanto para TPVs físicos, cuando hablo del cliente, perdón, me refiero a vuestros clientes, a los consumidores, sirve tanto para el TPV físico como para el de Internet. Costes, aquí los tenéis, una tabla rapidita. 3 meses, si fraccionamos la venta en 3 meses, al comercio os cuesta un 1,5% de la operación. Tendríais que ofrecerlo para productos a partir de 90 euros. Esto es el código que hay que meter en el TPV para hacerlo. Por ejemplo, a 18 meses podríamos financiar una venta a partir de 540 euros y el coste para el comercio sería el 6,25% del importe de la venta. Esto no me voy a parar aquí, es simplemente para que veáis que 1, 2, 3, en 3 pasos podéis hacer el fraccionamiento directamente a través del TPV. Y bueno, si os equivocáis, pues no pasa nada, se devuelve la venta, se anula el fraccionamiento y se genera otra vez, no hay ningún problema. Otra cosa, el DCC. ¿Qué es el DCC? Pues el DCC es el Dynamic Currency Conversion, es un optimizador de divisas y simplemente lo que nos hace es permitir ofrecer a nuestros clientes a pagar en su divisa, ¿vale? Este servicio lo que hace es que nuestros TPVs detecten cuando se pasa una tarjeta, si esta tarjeta está emitida en una divisa diferente al euro, ¿vale? Porque el cliente es americano, es chino, es británico. Y el TPV ofrece en una pantalla parecida a esta que tenéis aquí a la derecha, a que el cliente pueda pagar bien en euros, que será el importe que hemos puesto, o bien el correspondiente en su moneda, en este caso, pues, en libras, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de intentar invitar siempre al cliente en que pague en su moneda, ¿vale? En la divisa. Para el comercio no supone ningún problema en tanto y cuanto que nosotros vamos a tener el ingreso en efectivo, lo vamos a tener en euros, lo vamos a tener al día hábil siguiente, ¿vale? Pero, por ejemplo, para el cliente es muy interesante porque va a conocer de antemano el tipo de cambio y este importe que le marca el TPV va a ser el importe único y final que se le va a cobrar en su cuenta por la venta. No va a tener comisiones extras de su banco, no va a tener comisiones extras por practicar un tipo de cambio o más alto o más bajo. Sabe de antemano lo que se le va a cobrar, ¿vale? Los beneficios para el comercio son que al ser el Banco Sabadell quien genera este cambio de divisa y intermedia con todo el tema de las comisiones, Banco Sabadell cederá al comercio el 0,50% de la venta, ¿vale? Cuando el cliente paga en su divisa. Así pues esto al final supone un ingreso para el comercio. Normalmente las tarjetas de extranjeros sabéis que son más caras, las tasas de intercambio. Pues bueno, esto os puede ayudar a que sean más leves, que sean más suaves estas comisiones. Vamos a verlo.
Bueno, no vamos a verlo. Es un vídeo muy cortito, ya os lo pasaré en la presentación, no os preocupéis. No quiero ahora retrasar la exposición porque hay que poner los datos de una cuenta diferente. Vale, y por último vamos a hablar del tax free. El tax free sabéis lo que es mejor que yo, ¿vale? El tax free es el servicio que hay para clientes no europeos para que se puedan desgravar el IVA de los productos comprados en España, ¿vale? Es un TPV especial que está predeterminado para coger los datos de tax free. Lo que hace es que cuando hacéis una venta a un cliente no comunitario, en el mismo TPV, cuando estáis haciendo el cobro, podéis poner los datos, podéis poner el nombre, los datos del pasaporte y el importe. Y todos estos datos necesarios para que ellos se gestionen el tema del tax free sale en la boleta del TPV, sale en el papelito con un código de barras. Los clientes, cuando vuelven a su país, por ejemplo, si se van en avión, en los aeropuertos hay unos tótems, hay unas máquinas que estas boletas las pueden acercar, leer el lector del código de barras. Si sale una lucecita verde, ya están todos los datos tomados y se gestionará automáticamente la devolución del IVA, con lo cual se pueden ir directamente. Si no tienen esta opción de papelito con el código de barras que genera nuestros TPVs de tax free, pues tendrían que pasar por la oficina de Hacienda del aeropuerto, dar todos estos datos, rellenar unos impresos, esto supone colas. Bueno, estas colas en alguna ocasión ha provocado una pérdida del avión, una pérdida de vuelo. Y bueno, es un trámite mucho más engorroso y más largo para el cliente. ¿Qué nos beneficia a nosotros en el tax free? Pues bueno, en principio no nos supone ningún coste adicional. Es un TPV normal y corriente con los mismos gastos. Pero sí que nos permite atraer a clientes internacionales con alto poder adquisitivo. Todo este tema de tax free pues lo utilizan sobre todo para ventas pues a lo mejor de joyas, de ropa de marca, ¿vale? Productos que tengan unos importes más elevados. También ofrece un valor añadido a las ventas. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Ofrece un valor añadido a las ventas y los costes del comercio, ya os digo que no se ven incrementados. Mayor conocimiento de sus ventas y tendencias en el mercado. Pues bueno, tax free luego nos pasan informes de cómo están comprando los turistas extranjeros y demás. Pero, por ejemplo, a mí lo que me resulta muy interesante es que podéis disfrutar de un canal de publicidad extra al acceder al programa de establecimientos de tax free, porque tax free hace unas guías de shopping donde se pueden incluir vuestros comercios. Hay unas aplicaciones que pues el turista va andando por la ciudad y puede localizar estos comercios y hay folletos también informativos en varios idiomas, con lo cual nos da una mayor presencia y un mayor conocimiento a esos clientes extranjeros que nunca han comprado en nuestra tienda y que no nos conocen todavía. Más visibilidad, más ventas. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Así en general, espero que no os haya sido demasiado tedioso. Os dejo aquí mi tarjeta de presentación, ¿vale? Tenéis aquí mi correo electrónico y cualquier cosa que necesitéis os ponéis en contacto conmigo y yo os llamo, os escribo, os mando información y vamos analizando cosas juntos y vamos viendo. Así que muchas gracias a todos los asistentes por haber estado hoy conmigo acompañándome y muchas gracias a Confecommerce, a Rafa y a todo el equipo por prestarnos este ratito para estar con vosotros y poderos haber explicado estas cosas. Muchas gracias, Laura. Bueno, si quieres, te hago alguna pregunta que ha venido por el chat, que creo que puede ser clarificadora, Laura. Mira, nos pregunta un asistente, nos dice, nos has explicado cómo funciona el smartphone Ansell, pero si luego tengo algún problema, no me funciona, ¿a quién puedo acudir para que me ayude? Y otra cosa, ¿se pueden hacer devoluciones? Vale, por el tema de devoluciones, al final creo que la pregunta habrá llegado antes. Sí que hemos dicho que no hay ningún problema. Sí. Sí, ¿Vale? las comentado. Las devoluciones se pueden hacer yendo al historial de operaciones, entrando en el link, se puede hacer devolución parcial o total. ¿Vale? En cuanto al tema tecnológico, que yo entiendo que provoca a veces un poco de inseguridad, un poco de miedo. ¿Vale? Cualquier problema,
en el módulo de administración de la izquierda, abajo del todo, había un dibujito, un icono de unos auriculares. Ahí es servicio técnico donde se pueden hacer preguntas. Aparte de eso, hay un teléfono de 24 horas, que es cierto que es un 902, pero se puede acudir en caso de urgencia. Y luego tenemos un nuevo sistema que está muy chulo, que es un chatbot. Es un chat que se puede hacer a través de WhatsApp. Al final todos trabajamos con el WhatsApp todos los días. Y entonces a través de este WhatsApp se pueden hacer consultas de todos los problemas que podemos tener. Luego, por supuesto, tenemos a los compañeros de las oficinas y también me podéis comentar las dudas y los problemas conmigo directamente, no habría ningún problema. Muchas gracias, Laura. Bueno, otra pregunta que yo creo que también es muy interesante. Dices que los clientes pueden pagar con tarjeta y con Bizum. ¿Lo puedo usar para cobrar a los clientes que tengo en la tienda? Vale. Utilizar o lanzar un link de Smartphone and Sell supone abrir la página y generar el link de cobro. Si tenemos la página abierta y minimizada en nuestro navegador, ¿no?, que es un poco el truco que yo recomiendo, siempre y cuando sea posible, quiero decir, siempre que el comercio tenga el ordenador en el mismo establecimiento y pueda disponer. Pues bueno, ahí ganamos tiempo, tenemos minimizado en la página del Smartphone and Sell. Lo digo por no tener que entrar, meter usuario, meter contraseña, que llegue el SMS y poner los 4 numeritos. Ahí ahorramos tiempo. Generar un link de cobro te puede costar entre 40 a 50 segundos. Quiero decir, es una cosa relativamente rápida, pero también depende de tu comercio. Si tú tienes que hacer una gestión de colas muy rápidas porque tienes un cliente detrás de otro, como puede ser la caja de un supermercado, yo no lo veo aconsejable. Ahora, si tienes un establecimiento donde tú estás gestionando un cliente uno a uno, pues por ejemplo, estás haciendo un presupuesto de una reforma o de unos muebles, esperas que 40 o 50 segundos para generar ese link, el cliente no te va a poner problemas. Entonces, yo pienso que es un poco algo que tiene que valorar el comercio. Muchas gracias. Hoy otra pregunta, yo creo que esta es si te parece, hacemos la última pregunta, es si tengo web, ¿qué ventajas o no puede tener el utilizar el smartphone o TPV virtual? Vale. En la web, si tenemos ya la web con la pasarela de pagos, ¿vale?, con el TPV virtual, esto, digamos, va solo. Tú ya has has invertido tu tiempo en redactar, en poner todas las referencias, todos tus catálogos, todos tus servicios. Has hecho también el trabajo con el banco de implementar la pasarela de pagos, con lo cual ya es un medio de venta, digamos, que va solo. Sí que es verdad que hay gente que es reacia a meter números de tarjeta, a comprar en páginas web, a comprar sin tener una interlocución o un contacto directo con el comercio. En estos aspectos sí que nos puede ser muy útil el Smartphone and Sell porque puede haber una conversación previa o una visita previa con el cliente y podemos decirle, le va a llegar un link de cobro, usted tiene que poner sus datos de tarjeta, yo no sé sus datos de tarjeta y usted va a pagar como y con la tarjeta o el Bizum que quiera. Es un poco una alternativa diferente. Yo creo que son complementarios, al fin y al cabo. Esto te iba a decir, yo creo que se pueden tener ambas cosas perfectamente y al final es un poco el objetivo de la webinar, que es ponerlo fácil para vender más y mejor, ¿no? Este sería el tema. Bien, pues yo creo que nada más, yo creo que es mejor porque... Si me permites, Luis, disculpa, yo tenía un par de preguntas rápidas, si tenemos tiempo. Claro. Yo estoy utilizando el Phone and Sell, pero no tengo esta versión Smart. Entonces, quería ver un poco, he visto que el menú es un poco distinto a los que ya tenemos Phone and Sell. ¿Cómo se actualiza eso? O si tú entras y ya está actualizado de manera automática con tus claves, es decir, si pasas automáticamente a tenerlo o hay que hacer algún paso de gestión contigo. Eso es una pregunta. Y otra, si los avisos, cuando tú recibes una confirmación de pago, ¿sí? Hasta lo que yo sé y has dicho, te llega una confirmación a un email. La pregunta es si puede llegar a un número móvil por SMS como opción. Vale, empezamos con la primera, Rafa. El Phone and Sell es una precuela del Smartphone and Sell. El Smartphone and Sell es una versión mejorada.
pero son productos diferentes, con lo cual el cliente que tenga el Phone and Sell debería de contratar el Smartphone and Sell, habría que sustituir uno por otro. El Smartphone and Sell tiene todas las funcionalidades del antiguo Phone and Sell y algunas cositas más, con lo cual no son compatibles y no son versiones mejoradas, son como si fueran productos diferentes, ¿vale? Pues entonces sería cancelar, abrir uno y cancelar otro. Y en el caso de las comunicaciones, por ahora las comunicaciones son solamente por email. Sí que es verdad que este es el Smartphone and Sell, que está desarrollado por Paycomer, que es una empresa tecnológicamente muy puntera, de Banco Sabadell. Yo tengo que sacar pecho de Paycomer. Sí que es verdad que desde que empezamos a comercializarlo y en funcionamiento, que fue en diciembre del 2020, ha tenido pequeñas evoluciones. Quiero decir, hay pequeñas mejoras que tú un día entras y dices, ay, mira, este botón está aquí, uy, ahora me han puesto esta cosita más. Con lo cual, de momento, las comunicaciones solamente pueden ser por mail. Quizás el día de mañana esto se vaya agilizando y pueda ser por SMS, por WhatsApp o por otro sistema de comunicación. Gracias, Laura.